Siempre nos han apasionado los viajes. Desde la pequeña hoja que se aleja impulsada por el viento, hasta las grandes épicas que la historia guarda. Nos envuelve una buena trama, nos gana una canción que eriza la piel, nos fascina un chisme de esos que dejan al filo del asiento. Nuestra vida está repleta de historias. Después de todo, así es como nos comunicamos. La intriga gana cuando una travesía toca a la puerta. Y hoy llega un viaje que enfrentó a cientos de personas a rudas mareas. Hoy llega un recuerdo que cambió la sociedad y la cultura de este país. Hoy se desenvuelve frente a nuestros ojos un viaje al oeste. El relato comienza en la Gran China continental, con la dinastía Qing, amenazada por las rupturas internas que acecharon impulsadas por las influencias de las potencias europeas. Durante esta época la expansión fue una constante, lo que ocasionó futuras revueltas revolucionarias que buscaban la modernización económica del gobierno. El opio fue un detonante para la guerra entre el Imperio chino y el británico. A su vez, el aumento en la producción de alimentos en el siglo XVIII causó un incremento de la población china para mediados del siglo XIX. Por medio de estos destellos del pasado, se encontraron algunas razones para explicar las migraciones chinas a América, el aumento demográfico, la guerra del opio, la crisis, las revueltas campesinas, la escasez de tierra y el hambre son solo algunos ejemplos de los catalizadores que impulsaron este viaje. Las madres solo sabían llorar al ver a sus hijos partir, enfrascados en una odisea, una en la que nunca tuvieron la seguridad de saber si iban a volver. Sus barcos se encallaron en un lugar donde la tierra era de otro color. El primer grupo de chinos que llegó al país no ha sido muy comentado, pero se registró que en 1855, 32 chinos desembarcaron del Restland para trabajar en la hacienda El Lepanto de José María Cañas. 7 meses después llegaron 45 trabajadores también de China para las obras agrarias de la Angostura. Estos 77 individuos estuvieron migrando en distintos proyectos en la región, tanto así que la sociedad de Costa Rica se sorprendió por su largo cabello, sus sandalias, sus ropas y sombreros. No fue solo la opinión pública que miró con malos ojos a los migrantes chinos. Pronto el gobierno tomó cartas en el asunto. Para 1862, un documento oficial prohibió la inmigración de chinos, armenios, gitanos árabes, negros y otros considerados dañinos para el país. Con respecto a los 77 trabajadores chinos, no se llegó a saber con certeza su final. Se cree que volvieron a su país con el dinero ahorrado. Para mediados del siglo XIX, Costa Rica se encontraba en un proceso de atraer migrantes europeos. El problema fue que el país no tenía los elementos necesarios para la estadía de la población deseada. Así, el gobierno comenzó un plan de modernización del país, con la idea de cambiar las formas de socialización y de vida. Una de las necesidades modernas que al país le faltaba era el ferrocarril. Henry Meigs fue el encargado de dirigir la construcción y, por sus experiencias en Chile y Perú, llamó a varios trabajadores chinos. Puede hasta sonar irónico, pero la búsqueda por traer migrantes europeos terminó con migrantes no deseados, como se les describía en el momento, habitando y creando sus centros de población en el territorio nacional. Se cuenta que entre 1867 y 1872, 212 barcos salieron del puerto de Macao. Los habitantes chinos enfrentaban difíciles condiciones, pero la oportunidad de un trabajo al otro lado del mar apareció ante sus ojos. No todos iban por su voluntad a pesar de las leyes de la época, y así, la embarcación Glen Seinor, ocupada por 685 chinos, se puso rumbo a Costa Rica. Hicieron una parada en Hawái, en el puerto de Honolulu, y llegaron a su destino un 30 de enero de 1873, después de 90 días de viaje. 3 individuos bajaron antes de tiempo a tierra a causa de los maltratos del capitán, y 31 pasajeros chinos murieron en el viaje. Se desempeñaron como peones, carpinteros, ayudantes de mecánica y cocineros.
Sus trabajos se plagaron de accidentes y fugas, a lo que sus jefes respondieron con azotes, grilletes y cadenas como castigo. Los constructores chinos del ferrocarril vivían en terribles condiciones, muy a pesar de que la empresa les había prometido jornadas de 12 horas, 3 días de fiestas religiosas al año, atención médica, ropa y habitación. Algunas veces estas condiciones no se cumplían, por no decir la mayoría. Pero las fricciones no quedaron ahí. Casi un año después, en 1874, un grupo de trabajadores chinos se rehusaron a trabajar pidiendo un día de asueto por motivos religiosos. La compañía solicitó la intervención de la Guardia Civil. De esta manera, un pelotón partió de Cartago, no sin antes llenar sus copas de alcohol. Llegaron al campamento de los chinos y mataron a 7 hombres que trataron de escapar. Estas fueron solo algunas de las muestras de maltrato que sufrió este grupo migrante durante sus labores. Muchos chinos se quedaron trabajando en la recolección de café, como empleados domésticos, y en las minas de Avangares. Otros se dispersaron alrededor de las vías del tren al Atlántico, donde se emplearon como cocineros o vendedores. Los chinos tienen vicios debido a su educación y defectos raciales que son nocivos para la salud pública. Son jugadores y ladrones, rebeldes, crueles y vengativos. El abuso del opio y su inclinación a cometer suicidio los hace peligrosos, especialmente para trabajar en el servicio doméstico. Estas palabras se expusieron en la Gaceta del 19 de junio de 1875. Así se mostró la difícil inserción de este grupo a Costa Rica, problemas y pensamientos que perduran con fuerza hasta el día de hoy. Decíamos hablar de religión como un método de inserción social de los inmigrantes chinos de Costa Rica. Tenemos que entender que el concepto de religión que tienen ellos cuando vienen aquí es muy diferente del que tienen las sociedades latinoamericanas debido a la imposición de los dogmas católicos por la conquista, ¿verdad? Entonces, si para un costarricense la religión es un tema de fe y de convicción en ideales cristianos, para un inmigrante chino, especialmente en el siglo XIX, se trata de armonía social y tolerancia cultural. Es decir, el chino en aquel momento no iba a la iglesia como si una persona en el siglo XIX iba a la iglesia pues todos los días o una vez a la semana. Preguntarle a un chino cuál es su religión puede ser un poco confuso en ese momento, ¿verdad? Porque para ellos era un sistema de creencias. Entonces, cuando vienen aquí, uno de los métodos en efecto es el matrimonio con mujeres costarricenses, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver pues a través de una serie de registros parroquianos y diocesanos, ¿verdad? Porque en esos momentos contraer matrimonio no era algo fácil, entonces tenían que pasar por todo un proceso de dispensas matrimoniales que implicaban que tenían que bautizarse primero y después lograr contraer matrimonio. Y era un tema muy engorroso, ¿verdad? Es un proceso que podía durar meses, inclusive años en algunos casos, según hemos visto en algunos expedientes. Para las obras del ferrocarril se habían hecho venir culis de la China con el objetivo de ponerlos a trabajar en la zona mortífera, porque es bien sabido que la vida de un chino no tiene mayor importancia, y hay que suponer que ellos mismos debían estimarlo así, considerando la facilidad con la que se la quitaban. En efecto, no había día en que no amaneciese algún hijo del celeste imperio colgado de un árbol, para envidia de sus compañeros que a pie juntos lo creían resucitado a las orillas del Huangho, el famoso río amarillo, y embelesado en la contemplación de las frágiles pagodas del país de Confucio, lejos del aborrecido capataz que los obligaba a trabajar. Ricardo Fernández Guardia narró este cuento como una ficción que mostró los sufrimientos de hombres chinos que trabajaban en Costa Rica, pero también nos dejó ver las fricciones que se creaban en estos grupos de migrantes, los sueños y los anhelos que habían hacia las aguas del Huangho. Para Giselle Chang, el viaje que los chinos realizaron hasta Costa Rica no fue una migración, fue una diáspora.
porque este viaje fue hecho por identidades sociales que traspasan fronteras nacionales y culturales. Los trabajadores chinos que se quedaron empezaron a montar sus lugares de vivienda, y para esto la unión fue la clave. En el comercio fueron encontrando la forma de sobrevivir. En sus maletas guardaban sus identidades, esos elementos que no se pueden tocar, pero que los volvían miembros de un grupo. Traían su lengua, sus tradiciones, su cosmovisión, su religión, sus saberes culinarios, su arte y rituales sociales. Por su situación, los primeros chinos no pudieron practicar sus tradiciones, pero poco a poco se volvió posible, uniendo muchas características culturales chinas con las costarricenses y creando un saber cultural rizomático. Para que su cultura pudiera mantenerse viva, la asociación fue fundamental. Muchos eran jóvenes que dejaron su familia al otro lado del mar. Por eso, en estas agrupaciones resistían juntos el ambiente hostil, se daban protección mutua y creaban un espacio para recordar la cultura de su patria. Pero esas agrupaciones también sirvieron para cuidar los intereses comerciales de estos hombres. Bueno, como yo le decía a usted, que dicen que llegaban en estañones, eso es lo que sé, ¿verdad? No sé cómo, ignoro cómo llegó mi papá, porque sí, eso nunca él nos dijo. Sí que comenzó a vivir entre Batán, ¿cómo se llama ese lugar? Matina. Matina, sí. Y ahí por ahí conoció a mi mamá, que la vio pasar. Y pero ¿cómo llegaron? Normalmente se explica que han sido en barcos, ¿verdad? Obviamente, pero que el viaje es bastante largo, escondidos en el fondo de ese barco, de alguna manera, como dice mi mamá, en esos estañones, pero lo único que tenemos de recuerdos es eso, que mi abuelo comentara que se vino en un barco y que vino como escondido, ¿verdad? Es lo único, pero lastimosamente no hay muchas versiones de otros orientales, familiares o amigos de mi abuelo que lo respaldaran, ¿verdad? Él vino a Costa Rica y se radicó ahí entre Matina y Cent de Matina. Entonces ya a buscar vida y ver qué hacía. Yo creo que ya el papá estaba aquí, pero él se fue como a buscar vida a esos lados. Y luego ya se vino a Limón. El papá tenía una pulpería, pero el papá tomaba mucho. Y él como que medio la rescató y comenzó a hacer. Mi abuelito lo que comenta que allá, por aquello del tema de las migraciones, él decía que como que hubo demasiada pobreza en su región, ¿verdad? Que es un nombre un poco difícil para mí de pronunciar por no tener esa facilidad del idioma ni del dialecto, como Guanzú. Y de Guanzú, la mamá aunque no tenía muchos hijos, estaba seguramente sola y él tenía que ver tenían que ver cómo se alimentaban, más bien. Entonces él hablaba de una era en donde se estaba industrializando ya el arroz, la mecanización del arroz como tal. Entonces pasaban algunas máquinas que recogían ese arroz y él lo que tenía que hacer era, de lo que dejaba la máquina, tomar unos granos para poder llevar a la casa, así con esa paciencia de ir cogiendo uno tras otro y llevarlo para poder tener suficiente arroz en casa y comer todos, y comía con rábano. Eso es lo único que él me contó de su pobreza en el sur de China. Y para mí la razón principal de la que ellos se vienen acá a nuestro continente y a Costa Rica fue porque primero tenían un conocido que les escribía por carta que les iba a ir bien o que les estaba yendo bien. Segundo, salir de esa situación de pobreza que vivían allá entre tantos orientales que hay en el continente asiático. Sus condiciones de trabajo eran ingratas, obligados a trabajar entre la Angostura y Cartago, el tramo más difícil de toda la construcción. Pero se necesitaron más trabajadores porque para 1887, 2,000 chinos llegaron al país por contrato del gobierno y de Minor Kate para la conclusión del ferrocarril. Por eso hoy estamos aquí, en el Archivo Nacional, en busca de los documentos que se han colado a través de la historia para ver qué nos pueden decir sobre la población china en tiempos del ferrocarril. La llegada de más trabajadores al país incrementó las fricciones y causó que el gobierno tomara medidas en contra de estos migrantes. Aunque en teoría muchos venían solo a trabajar, su estadía en el país se fue alargando.
Así, el 20 de mayo de 1897 se prohibió la entrada al país de todo individuo de nacionalidad china. Continuando con esta línea, en 1904 se promulgó un decreto ejecutivo que prohibía el ingreso de distintas razas. Para eso se tomó en cuenta el físico, la economía, si tenía trastornos mentales, enfermedades, su registro criminal y si eran sordos o ciegos. Entre 1910 y 1911 se prohibió de manera tajante la entrada de asiáticos y se realizaron registros de cuántos chinos había en el país para tener un mayor control de la situación. Ok, entonces lo que pasaba era que, bueno, la comunidad china, la colonia china en Punta Arenas tenían más o menos una buena relación con el presidente anterior, González. Y después de su caída, después de el empiezo de la dictadura de Tinoco, su ejército iba en Punta Arenas a las tiendas chinas y quitaban mercancías de las tiendas y no pagaban. De vez en cuando daban como una nota diciendo que iban a pagar, pero nunca pagaban. Y después había también gente actuando como individuos, pero en nombre del ejército, y iban a las tiendas también y quitaban mercancías y otras cosas, pero no para las tropas, pero decían que eran para las tropas. Entonces, la comunidad china, como no tenía representación diplomática y no tenía buena relación con el gobierno de Tinoco, y iban a los diplomáticos estadounidenses. Entonces iban al cónsul en Punta Arenas y pedían ayuda. Empezaron a formar una relación, un poco como patrón-cliente, porque estaban en una situación muy mala, no tenían poder, necesitaban ayuda, y entonces empezaron a pedir esa ayuda de los Estados Unidos. Y estos diplomáticos veían a los chinos como una comunidad vulnerable y, bueno, también los norteamericanos eran racistas porque querían excluir a los chinos de su país, pero en Costa Rica decidieron ayudar a los chinos debido a esta situación. Entonces empezaron a tener reuniones con Tinoco, con su hermano y con otros oficiales en el gobierno y los diplomáticos en San José y en Punta Arenas estaban en comunicación y estaban tratando de conseguir reparaciones para los chinos. Lo más interesante de esta situación de exclusión y prohibición por parte del gobierno es que muchos chinos seguían llegando al país. En Punta Arenas tenían estrategias intercambiando pasaportes y en Limón entraban por el puerto de Matina. También entraban de manera ilegal en barriles o como mercancía. En 1943, gracias a las luchas de varias figuras de la comunidad china y otros que se sumaron al movimiento, se logró suprimir la restricción frente a la inmigración china. Costa Rica se volvió el primer país en Latinoamérica con una ley así. Estos ataques solamente podían actuar después. Entonces seguía este problema, porque durante la caída de Tinoco, en Punta Arenas y Limón, los combatientes en contra de Tinoco también atacaron a las tiendas chinas en algunos momentos, y también había turbas como de ticos de la población atacando a estas tiendas. Entonces seguía este problema durante los primeros años de la década de 1920 y los chinos seguían tratando de conseguir ese apoyo de los Estados Unidos y lograron conseguir ese apoyo, pero para conseguir ese apoyo también tenían que aceptar las demandas de los diplomáticos estadounidenses, y eso consistía en no hacer negocios con los inmigrantes o los negocios alemanes.
debido a la Segunda o a la Primera Guerra Mundial. Entonces había como un poco de esto de buscar la ayuda de este país poderoso, pero a la misma vez tenían que aceptar las demandas de los Estados Unidos. Entonces ayudó, pero también causó problemas esta relación para la comunidad china. Las relaciones hostiles de Costa Rica con China terminaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos apoyó al país asiático para debilitar a Japón, y Costa Rica siguió esa línea de acción. Pero las marcas en la piel del país se quedaron y perduran hasta el presente. La discriminación hacia las personas chinas se mantiene en el día a día, en expresiones y en chistes, a veces sutiles y a veces no. Pero en el presente se ve reflejado el impacto de las leyes, de los prejuicios y de los discursos de odio en los periódicos. Es como una línea que atraviesa el tiempo, que sutilmente, si se quiere, se puede observar. La diáspora china va más allá de un relato que se ha conservado de generación en generación. La llegada de personas chinas no fue un hecho sin más que recuerden sus descendientes con mucho cariño. En este caso, la historia es como una gran playa de suave arena y el viaje de estos migrantes es un pequeño caminito de rocas. La arena lo podría tapar, pero ahí está y cualquiera que camine por la playa lo va a encontrar. Sin darnos cuenta, al igual que muchas otras culturas extranjeras, la cultura china se volvió parte de la cotidianidad de Costa Rica. Por eso, al mirar un restaurante o un supermercado chino, lo sentimos como un engranaje más de lo que entendemos como ciudad o barrio. Pero detrás de ellos hay una vasta historia que explica por qué están ahí. Por eso ahora saltaremos al presente, a ver cómo las semillas que estos viajeros plantaron al llegar de China han influenciado la cultura y la sociedad costarricense. La cultura de los migrantes chinos se volvió parte de la vida diaria de la mayoría de los costarricenses. Sus restaurantes se volvieron lugares de encuentro para cenas familiares o para comprar un entero de arroz cantonés a medias con un amigo. Incluso al dar una dirección a veces surge un del chino 100 metros a la derecha. Todos tienen su platillo favorito, un cantonés, un chop suey. Cuando los primeros migrantes llegaron a la costa de Punta Arenas, la nostalgia de su hogar los envolvía, y en la tierra ajena hasta los alimentos eran diferentes. Así que encontraron una importante dificultad para obtener los alimentos que consumían en su tierra natal. Pero esto no los detuvo para replicar sus recetas en un nuevo hogar, aunque con ciertas modificaciones. Algunos de los platillos que lograron reproducir fueron el chorizo chino, pasta de guantán, vegetales en conserva, salsas chinas, camarones secos, huevos salados y pasta de frijol dulce. Esta reproducción se fue consolidando con el tiempo hasta llegar al punto de comercializarse. En este proceso de fusión, los migrantes se adaptaron a comer comida costarricense, solo que preparaban el arroz a su manera, nada más con agua, sin aceite ni sal. Los platillos chinos eran en su gran mayoría servidos al almuerzo y a la cena, pero para el momento que en Costa Rica conocemos como el café de la tarde, ellos tomaban té. En la fiesta de un año nuevo y otros eventos era más común ver comida típica china. De igual forma, estos platillos se volvieron más variados conforme se crearon nuevas distribuidoras que proveían ingredientes más afines a la gastronomía autóctona, como salsa de soya, verduras chinas, semillas y derivados de la soya. Los restaurantes chinos en Costa Rica tienen una particularidad: comenzaron como abastecedores. Se consolidaron como restaurantes hasta la década de 1930, sobre todo en San José y Punta Arenas. En sus menús se encontró el cantonés como la comida predilecta, pero el chop suey y otros platos no se quedaron atrás. Es increíble escuchar experiencias de personas que, al viajar y probar la comida en restaurantes chinos de otros países, notan la diferencia. Es incluso más impresionante cómo mucha gente prefiere el cantonés que un platillo de un restaurante chino en Estados Unidos, y esto tiene una razón. Byung-Chul Han se expresó sobre la comida fusión de una forma muy bella. Se trata de una cocina mixta que se sirve de un caudal hipercultural de condimentos, ingredientes y formas de preparación. Esta hipercocina no matiza la diversidad de culturas alimenticias,
no arroja ciega todo en una olla, sino que vive, por el contrario, de las diferencias y crea nuevas formas. De este modo se genera una variedad que no sería posible en la pureza de la cocina local. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Costa Rica con los viajeros chinos. De la fusión de comida que en su momento fue por una necesidad y por un recuerdo del hogar, nació una creación culinaria que se ha incrustado en el tiempo, en el alma y en el estómago de los costarricenses. El arroz cantonés, que indudablemente es chino, y eso nadie lo puede negar, se convirtió en parte esencial de la comida del país. Pero no solo eso, también se volvió un referente. La gastronomía es un ejemplo de muchos que muestran cómo la cultura china y costarricense se unieron a través de las migraciones y el asentamiento ocurrido en el siglo XIX. El cantonés es una mezcla de casualidades de la historia y el destino. Es un símbolo de unión, pero sobre todo un recuerdo que rompe con la idea de una Costa Rica blanca y hegemónica. Trae a la mesa la verdadera construcción cultural del país, que muchas veces se olvida y otras se quiere olvidar. José Chen Apuy, uno de los migrantes que llegó en 1873 a trabajar a Costa Rica, fue el fundador de la compañía Man Chong Sing en 1888. También fue uno de los creadores del Círculo de Comerciantes del Imperio Celeste, o Club Chino, como también se le conoció. Como se dijo antes, estas asociaciones funcionaron como una red de apoyo y creación de espacios familiares, lugares que se volvieron centros ideales para que los comerciantes chinos llevaran sus negocios en orden, pero también disfrutaran y socializaran. Así, esta organización fue creciendo, al igual que la ciudad de Punta Arenas. Lo que mi papá refería también era que Fernando, el del Universal, un paisano, le prestó una barra de oro para que se viniera. Se hacían préstamos entre los chinos, la asociación china. Ustedes debieran también de preguntarle a ellos, porque son muy solidarios. La asociación china siempre ha respaldado el negocio del otro. Obviamente es como un tipo de sistema bancario chino, ¿verdad? Porque si usted quiere venir acá, invertir acá, ellos le van a colaborar. Tiene que trabajar con para ciertas devolver. reglas, obviamente muy estructuradas, contratos que solo ellos manejan, porque ellos también son muy cerrados y no comentan todo al que no es oriental. Se puede pensar que el conflicto entre los negocios nacionales y los de los migrantes chinos y sus descendientes es una situación actual, pero desde su llegada este dilema ha estado vigente. A mi juicio, el país necesita, aparte de la selección de razas, que prefiera intensificar la producción conforme a los planes, también una legislación adecuada a fin de impedir el ingreso de aquellos migrantes que se dedican al comercio, porque estos, como ya hemos visto, pertenecen a categorías de las inmigraciones parasitarias, pues el comercio en estos casos, en vez de ser fuente de riqueza, absorbe a esta sin ninguna utilidad para la colectividad, dijo un licenciado en el Diario de Costa Rica en 1943, en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los negocios chinos estaban teniendo mejores resultados que los nacionales. Para 1940, este grupo poseía almacenes de alimentos, ventas de tabaco, taquillas, fondas y hoteles. El crecimiento mutuo y la solidaridad fueron los pilares de este avance en Punta Arenas y, junto con las exportaciones a precios mayoristas, se volvieron una competencia importante para los vendedores locales. Yo pienso que la cultura china es una cultura muy fuerte porque es muy cerrada. Hay una imposibilidad de separar entre cultura y religión, por ejemplo, ¿verdad? Muchas cosas religiosas son culturales y culturales son religiosas. Al punto en que, digamos, en mi área, pues yo soy sacerdote, muchas de las tradiciones las celebramos y tenemos que darles un contexto, digamos, cristiano. Por ejemplo, la relación con los difuntos, ¿verdad? Muy fuerte, la presencia, la idea de la relación con los difuntos, la comida que se lleva a los cementerios, todo eso hay que resignificarlo. Yo recuerdo en el colegio, los compañeros y las compañeras chinas que tenían que
O sea, tenían que empezar en noviazgos dentro de la misma comunidad china. No les permitían los papás tener un novio o una novia que no fuera de ascendencia oriental, pensando pues, en mantener la cultura, en cuidar la cultura y no diluirla. A mi parecer, digamos, creo yo que en la actualidad tal vez los hijos ya nacidos aquí se ha diluido un poquito más, se ha permeado, me parece, aún así sigue siendo fuerte. La celebración del Año Nuevo Chino, la celebración de los banquetes, de las bodas. Digamos, yo voy y veo la boda un poco occidental, ¿verdad? Donde si es católico la persona se casa de blanco, y etcétera. Más terminada la boda es muy rápido, es muy fácil ver que se cambien su vestido rojo, porque el rojo es buena suerte, y entonces ver cómo todo gira en torno a la cultura china, ¿verdad? En algunos casos la danza del dragón, que la pareja le da de comer la lechuga, que es un signo de alimentar la buena suerte, etc. Con el tiempo y los cambios en las ciudades, los abastecedores fueron creciendo y diversificando sus productos hasta llegar a la actualidad, donde con facilidad se pueden ver grandes edificaciones de ventas chinas alrededor del país. Se pueden observar cómo los restaurantes y abastecedores chinos se volvieron parte importante, casi indispensable, de los barrios y ciudades. Incluso se ha mencionado que los abastecedores chinos daban fiado a los vecinos en malos momentos financieros. También colaboraban con la Iglesia Católica, cooperaban para construir caminos y escuelas. Estas fueron las formas positivas en las que los empresarios chinos formaron relaciones que permitieron una mejor inserción en la sociedad. El periodista Alonso Mata Blanco, en un artículo del periódico, expresó una idea interesante sobre la figura de los mini supers chinos. Tenemos la idea de que hay un mini super chino cada 100 metros y de que todos los chinos que trabajan allí son iguales, escribió. Es una visión muy interesante. También expuso que si el trabajador chino que nos atiende en el mini super cambia por otro en una tienda china diferente, ni cuenta nos daríamos. Son reflexiones reveladoras, no solo de la imagen que tiene el vendedor chino, sino de nuestra misma relación con el espacio que nos rodea. Entramos a la tienda y compramos lo que necesitamos. No saludamos al cajero, solo vivimos para la transacción y para salir del lugar como si fuera el patrón de una máquina. Visitamos comercios y dentro de nuestra vida cansada ignoramos la historia que su rótulo, su nombre o sus paredes esconden. Pero esta reflexión de los mini supers chinos nos da esta opción de mirar a la ciudad con otros ojos, de ver la historia que se esconde en los rincones de la cotidianidad. El barrio chino, un nombre que resuena de forma diferente en gran parte de las ciudades del mundo, un claro producto de las migraciones chinas alrededor del globo que permeó a lo urbano y lo rural. Los barrios chinos se crearon con los migrantes buscando su lugar en nuevos países, creando su refugio ante los prejuicios y la discriminación. Estos lugares reflejan la cultura de sus habitantes y replican las costumbres. Presentan los hábitos, tanto los buenos como los malos, y aunque muchos de estos barrios parezcan haber sido cortados con la misma tijera, todos tuvieron un origen distinto que les dio una forma original. Poseen una etnocultura de resistencia que se traza entre el país y la comunidad anfitriona con la inmigrante. Estos barrios normalmente se ubican en el centro de las ciudades y en Costa Rica no es la excepción. En la calle 9 y el Paseo de los Estudiantes se encuentra nuestro barrio chino, un lugar transitado, famoso, pero sobre todo controversial. Fue inaugurado un 5 de diciembre del 2012 y tan solo con su presentación se puede ver una diferencia sustancial con los otros barrios chinos del mundo. El nuestro se creó como parte de un proyecto para regenerar y repoblar San José, pero sobre todo como una marca territorial de acuerdos políticos y económicos entre Costa Rica y China. Dicha producción forma parte de un conjunto de estrategias y acciones lógicas en el espacio acorde a un proyecto político o ideológico. Esto conlleva el control y apropiación del espacio.
Los tratados de libre comercio son el contexto necesario para entender al barrio chino. Costa Rica fue el tercer país de la región en firmar uno. Junto con China, llevaron sus relaciones diplomáticas desde el año 2007. El presidente Óscar Arias alegó que este hecho se dio para enmendar las relaciones de política exterior y que consistía en una de las mejores estrategias realizadas por un país centroamericano en apertura política y comercial. Estas relaciones generaron donaciones y asistencia técnica entre ambos países, como el Estadio Nacional y el Barrio Chino, además de carros para la policía y dinero para emergencias en caso de desastres naturales. San José había perdido simbolismo. La urbanización periférica y su consolidación como territorio metropolitano lo llevaron a perder importancia para la inversión. Por eso la municipalidad buscó un plan de acción que remediara este problema. El barrio chino surgió como parte de la solución y fue un trabajo imaginado por el gobierno de Costa Rica y el de China, pero unos meses antes de la inauguración se entrevistaron a 11 comerciantes y residentes del área sobre el nuevo paseo peatonal del barrio chino y respondieron que no fueron consultados ni informados sobre el proyecto. Se puede decir que el barrio chino de San José se promovió por motivos económicos y políticos, imponiendo la nueva territorialización. Uno de los mayores problemas que encontró este nuevo barrio chino fue el cambio que sufrió el Paseo de los Estudiantes, que fue denominado así en 1937 para rendir homenaje a los estudiantes que lucharon contra la dictadura de los Tinoco. Con el paso a ser barrio chino, se perdió una parte importante de esa memoria histórica e identidad territorial. El proyecto se vendió como un paso hacia una ciudad multicultural respetuosa que embellecería el espacio, como dijo el expresidente Óscar Arias Sánchez, una China a kilómetros de distancia. No obstante, la situación reflejó que fue un proyecto ejecutado de forma precipitada, sin mayor estudio, y solo se realizó por cuestiones de interés político. Y los comentarios no han faltado. De chino tiene muy poco, solo el arco tradicional y alguna estructura perdida, algunos negocios de origen oriental. Creo no vale la pena visitarlo solo por eso. Tanto el barrio como los alrededores no se ven seguros. Seguridad para pensarse y tener sus cuidados. El doctor Ricardo Martínez Esquivel alegó que el verdadero barrio chino costarricense se encuentra en Punta Arenas y no en San José, debido a que el de Punta Arenas surgió como un mecanismo de supervivencia con los inmigrantes y existió un sentido de hibridación cultural. La existencia del barrio chino en San José es un ejemplo de cómo el espacio puede cambiar su significado, cómo se logró invisibilizar el barrio de los primeros migrantes chinos en el país y cómo los proyectos se deben hacer desde el diálogo con las comunidades y las personas. El barrio chino tiene su nombre, tiene su entrada bien decorada, pero se le olvidó lo más importante, la representación de las personas, de esos grupos sociales que viven el día a día. Se le olvidó la historia y la memoria, pero la reemplazó con una fachada que continúa escondiendo los errores de nuestro país. Yo soy costarricense, pero mi papá fue inmigrante y vivir en un país así es muy curioso. Desde el bullying y la burla, de chinos careplatos nos decían, y que los chinos somos cochinos y que comemos animales y que, ¿verdad? Todo eso hace que se ensucie a veces mucho el aporte de la comunidad, porque la comunidad aporta muchas cosas en cultura. Es muy rica en cultura, en deporte, en solidaridad. Muchas Cruz Rojas de muchas instituciones al inicio fueron mantenidas y sostenidas a través de las colonias chinas, digamos, ¿verdad? En el aporte intelectual hay que ver que en los colegios donde hay orientales normalmente los primeros promedios están, les pertenece a personas de ascendencia oriental. Entonces es muy curioso vivir acá, en un país como Costa Rica, y pues tener esta parte también de ascendencia oriental. Todo viaje llega a su fin. Toda aventura encuentra su ocaso. Pero siempre,
justo antes de terminar, cuando falta poco para salir del bosque, el viajero se adentra en la parte más oscura y sus demonios lo obligan a sucumbir. Lo hacen dejar atrás todo por lo que ha luchado. Pero afuera, muy cerca de él, una luz de esperanza le da la fuerza necesaria para terminar su travesía. Se pone en pie y enfrenta sus miedos, sus temores y sus falencias. Mira en su interior, tan solo para darse cuenta que la respuesta estaba ahí, que cada paso dado le forjó las herramientas para este tramo tan oscuro. Así, el viajero, luego de cruzar la Ordalía, con una confianza renovada y una visión más amplia del mundo, recorre los viejos caminos, vuelve donde empezó, sonríe, porque sabe que es el mismo sol el que calienta su día, pero la forma en la que disfruta la luz es otra. Así son los viajes de ida y vuelta. Así es la retrospectiva. La ordalía de este viaje al oeste, es un recuento del pasado. Los grupos de migrantes chinos llegaron a la costa como desconocidos y por medio de la confianza y el trabajo, dejaron de ser extraños para compartir su cultura y preservar esa pequeña llama del hogar, ahora muy lejano, que se apaga cada vez más. Construyeron sus negocios y forjaron un futuro. Esto se vio con los restaurantes y el comercio, pero no se puede tapar el sol con un dedo. La travesía fue difícil y causó problemas en una Costa Rica que planteaba un ideal hegemónico. Los insultos, los chistes, las bromas y estereotipos, la forma despectiva de ver al otro avanzó con los años. Los descendientes de migrantes chinos vivieron expuestos a estos fenómenos, un estado que generó leyes en su contra y personas que los señalaban. Su esfuerzo y dedicación se ven en el presente con sus logros y proyectos realizados, pero los malos tratos los siguieron por igual. Las nociones peyorativas se escondieron más, se encuentran allí, dispuestas a salir ante el más pequeño de los estímulos. Están en todos, aunque no nos guste admitirlo. Somos hijos de una sociedad en conflicto, y eso nadie lo puede negar. Costa Rica abre sus puertas al mundo, con un abrazo, con un pura vida, con un saludo gentil y una sonrisa amable. Pero como se evidenció con los estudios sobre el barrio chino y la donación del estadio, puede ser que esa buena fe tenga más bien los ojos puestos en otro lado, y a veces le pesa menos la conciencia que el bolsillo. Para muchos costarricenses la cultura china no importa, hasta que se necesita un favor de la gran potencia. Ahí sí se abren sus bulevares y resuenan palabras en mandarín. Ojalá el documental terminara con una solución para que todos podamos sonreír y saber que la respuesta siempre estuvo ahí oculta entre las páginas de la historia. Pero no es tan fácil. Cuando la investigación empezó, muchas personas apuntaban a que la causa de tantos negocios chinos eran los tratados de libre comercio, pero la razón es mucho más profunda. La respuesta se encontró en años de esfuerzo y solidaridad. No podemos dar una solución, pero un paso hacia adelante podría ser empezar a juntos quitarle el manto invisible a las historias, a los relatos de personas que ayudaron a construir el país en el que vivimos, que le aportaron a la cultura, a la sociedad y a nuestro día a día. Podemos aceptar que son parte de la historia, parte de nuestra historia, pero también muy seriamente preguntarnos si en Costa Rica de verdad, cada vez que encontramos al amigo forastero, le demostramos nuestro calor. Rayando el sol, rayando por ti. Esta pena me duele y me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado.
Son muchas lunas las que te he llorado, rayando el sol. Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré. En la plaza, en el parque, en el cine yo te busqué. Me siento atrapado entre la piel y tu alma, mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti, rayando el sol. Desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón, y me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. Ya. Gracias, muchachos, por